Bien, bueno, seamos bienvenidos a este nuevo video donde vamos a tratar de la crítica y análisis científico de las teorías pedagógicas contemporáneas. Dentro de, para dar introducción a esto, vamos a desarrollar una interrogante. ¿Son las últimas tendencias educativas realmente eficaces? Es bastante profunda esta pregunta, lo que vamos a responder. Que la pedagogía contemporánea se ha movido de la transmisión a la educación del saber, pero su validación exige un riguroso análisis de la nueva modalidad y el principal objetivo es cómo se da la evolución del aprendizaje. ¿Por qué hablamos de evolución del aprendizaje? Porque en lo largo del tiempo, desde el siglo anterior, vemos que se han venido dando diferentes paradigmas, como hemos tenido el paradigma tradicional, pues, lo que se basa también en el paradigma clásico, que siempre ha sido centrada en el docente. Y siempre el docente ha sido transmisivo. Aquí podemos decir que el docente siempre ha dado de manera memorística el desarrollo del aprendizaje del alumno. Pero también no solo hemos tenido el paradigma tradicional, ¿no? En diferentes tiempos se ha evolucionado como el positivismo, tenemos lo que es el cognitivo, el paradigma humanista. Esto se ha ido evolucionando todo en el contexto sociocultural. Ahora estamos, después de un salto contemporáneo, tenemos ahora lo que es el enfoque del paradigma constructivismo. Esto ya se centra en el estudiante, las actividades que va a desarrollar y en qué contexto se está dando la educación. Por ello, el constructivismo tiene un gran respaldo científico porque los estudiantes construyen activamente el conocimiento. Y ahí podemos decir y podemos hablar del desarrollo cognitivo que plantea Jean Piaget. Por otro lado, también aquí me centro bastante en la interacción social. Creo que aquí es la base, esto nos plantea Vygotsky. Ahora, ¿por qué digo que es la base? Porque este enfoque siempre está desarrollado a lo que nosotros estamos viendo, los diferentes acontecimientos, las diferentes evoluciones que está dentro de la tecnología. Ahora, ¿esto de qué manera tiene un respaldo científico por la psicología? Es porque tiene un aprendizaje significativo, lo que sinceramente es bastante revolucionario, es porque aquí se da lo que es a largo plazo el conocimiento, es más difícil olvidar de las cosas, entre otras. Pero también, como bien dice, todo es a contexto real. Aquí vamos a hablar de un paradigma ecológico y el tipo de complejidad. La educación se entiende como un sistema complejo e interdependiente. Vamos a decir complejo porque es casi imposible de desarrollar los tipos de habilidades, el tipo de capacidades, a veces los automotivaciones que tiene cada persona. Pero esto, ¿por qué es necesario? Esto es necesario para el abordaje integral de problemas como hay fracaso escolar, a veces violencia. Y entonces, ¿esto de qué manera? Vamos a darle el lado ventajoso, que va a ser útil para la planificación curricular contextualizada a la realidad.
Pero también no todo es bueno, claro, siempre vamos a tener un pro y un contra. Aquí vamos a tener una complejidad que hace difícil la evaluación empírica rigurosa y la operación de variables específicos, ya que su objeto de estudio es vasto y sistémico. Ahora vamos a decir una crítica científica general. Vamos a tener lo que es primero la validación empírica. La pedagogía es una ciencia social aplicada, no pura. ¿Por qué llamamos pura? Porque siempre en las diferentes investigaciones que se da es difícil aislar el impacto de una teoría debido a la multiplicidad de variables. Ahora, ¿qué nos referimos a la multiplicidad de variables? Primero, dentro de la familia, tenemos familias nucleares, familias disueltas. En caso de esto, se da lo que es un proceso psicológico, que es la motivación. Porque no hay acción sin que haya un motivo fijo. Por otro lado de esto, de la motivación, vamos a tener los recursos. Dentro de la familia hay veces faltan los recursos económicos, como recursos para poder estudiar, recursos del internet, tener una estabilidad solo y centrarte en el estudio. Pero al caso y al paso que vamos dando, esto influye bastante lo que es el enfoque por competencias, que esto puede oscurecer la clasicidad conceptual y dificulta la aplicación rigurosa. Ahora, orientadas a la transformación social y el cambio, esas corrientes son esencialmente teológicas. En análisis científico se debe hablar si las metodologías propuestas son mecanismos efectivos para alcanzar estos fines o si solamente la ciencia analiza cómo o el por qué o el para qué de las cosas. Ahora, detallado de estas cosas, de las pocas teorías que hemos tocado, podemos decir que las teorías pedagógicas contemporáneas son valiosas. Para el futuro de la educación depende de estas. El futuro de la educación depende si estas se sometan a un rigor científico. Por otro lado, también otra conclusión que se puede sacar es: necesitamos una pedagogía basada en la evidencia que valide y sistematice y contextualice los enfoques. Ahora, ¿esto por qué? Porque en todo tenemos que estar actualizados a los diferentes cambios que se da en la vida, a las diferentes innovaciones. La clave de esto es el diálogo constante, y no tanto hablo del diálogo así de 2 o de 3 personas en una reunión, sino de actualizarse, de estar interactuando con los nuevos avances de lo que es de la innovación de la tecnología. Por otro lado, vamos a centrarnos que las teorías contemporáneas se tienen que centrar bastante en la investigación. Una investigación donde que nos bote un gran índice de aprendizaje, estadísticamente por encima del 80% es lo que se debe lograr como docente. Y bueno, sin decir, espero que les haya gustado todo este hermoso tema, porque siempre va a ser útil para nuestra vida. Y bueno, con eso nos vemos en el siguiente video.